este anticristo de Apocalipsis será el último anticristo y el más terrible, el dictador más cruel que la historia en el mundo podrá recordar. Apocalipsis capítulo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y vi sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Siéntese, tenga la bondad, y quiero que preste por favor bastante atención. Amén. Porque vamos a estudiar en esta mañana la bestia que subió del mar. ¿Quién es esta bestia que dice la Biblia que ha subido del mar? La Biblia lo identifica como el anticristo. Diga conmigo: anticristo. La palabra anticristo viene del griego opositor, quiere decir todo lo que se opone a las cosas de Cristo, al evangelio de Cristo, a la obra de Cristo. Veníamos hablando del arrebatamiento y hablamos de las trompetas, y usted bien entendió lo que ha de suceder durante y después del arrebatamiento, ¿verdad que sí? Todo eso lo tenemos bien claro. Pero dice la Biblia que Satanás va a ser atado en la tierra, no se le va a dar acceso al cielo, dado a que ya la esposa del Cordero ha subido al cielo. Y dice la Biblia que Satanás vendrá con furia a hacer guerra contra los moradores ¿de qué? De la tierra. Bueno, entonces, ¿por qué Satanás hace guerra contra los moradores de la tierra? Precisamente porque en medio de esa guerra, de ese caos, de esa persecución, de esa confusión, la gente va a buscar desesperadamente una solución. La gente es así, siempre busca la solución en medio de sus problemas. La gente nunca prevé un problema, siempre que está en problemas. Así pasa con la iglesia. La gente después de que se le fue el marido, ahí sí busca de Dios. La gente después de que quedó en la quiebra, sí busca de Dios. Pues Satanás va a venir a perseguir, a tener guerra y esto y lo otro, pero no es la guerra de Armagedón. Va a propiciar guerras, pero no es la última guerra. Pero esto lo hace para prepararle la venida al anticristo. Dice la Biblia, y esto lo vamos a entender: me puse sobre la arena ¿de qué? Del mar. La palabra arena siempre en la Biblia tipifica a los hombres, los pueblos y las naciones. Dice la Biblia que los perdidos serán como la arena del mar. Siempre que vemos arena, siempre será, hermano, tipificación de pueblos y naciones. Y dice la Biblia que el anticristo va a estar sobre los pueblos y las naciones. Pero ¿de dónde sube el anticristo? Dice la Biblia que sube del mar. El mar tipifica, escúchelo bien, el mar tipifica tribulación. Siempre que usted vea el mar en la Biblia, en un sueño, siempre tipifica tribulación. Ahora, el mar, por eso es que en el cielo dice la Biblia que hay un mar ¿de qué? De cristal. Dando una antítesis del mar como tribulación, siendo cristal como que ya no lo hay. ¿Usted ha visto que en las matemáticas un negativo anula un positivo? Pues la Biblia también nos habla de matemáticas. Si hay un mar pero es de cristal, quiere decir que no hay mar. Quiere decir que es
un pavimento de cristal. No habrá tribulación. Y Dios utiliza esta figura para decir que en el cielo no habrá tribulación. No habrá dolor, no habrá cansancio, no habrá nada de lo que nos aflige hoy en día. Y por eso el mar significa tribulación. El pueblo de Israel pasó por en medio del mar y pasó en seco. Quiere decir que Dios en medio de la tribulación siempre está ahí su gracia para protegernos y defendernos. Pero siempre el mar, una vez una hermana llegó contenta y me dijo: ay pastor, yo me soñé que estaba nadando en el mar. Y le dije: uy hermana, ¿y usted por qué está tan feliz? Pastor, porque no conozco el mar. Y le dije: muchas veces en los sueños y en las visiones el mar significa tribulación. Por eso es que una de las cosas, siempre usted ve que cuando los discípulos entraban a la barca, el mar se enfurecía. Siempre había tribulación en el mar. Pedro le dijo: Señor, haz que camine sobre ¿qué? Y Jesús le dijo: ven, camina. Y él empezó a caminar, pero al ver la tribulación, el mar, tuvo miedo y se hundió. Eso nos representa la fe que hay que tener durante la tribulación para poder vencer. Entonces la bestia sube en medio de la tribulación. Acuérdese que Satanás causa esta tribulación para subir al anticristo. ¿Quién es el anticristo? Este anticristo es el hijo de Satanás. Así como Cristo tuvo un hijo y este hijo vino a la tierra a salvar, el anticristo vendrá a la tierra a dañar. Acuérdese que anticristo es todo lo contrario a Cristo. Satanás es un imitador, él quiere imitar todas las cosas de Dios, pero con su naturaleza destructiva. Entonces viene Satanás, el papá del anticristo, que es el mismo papá. El anticristo es el hijo literal de Satanás. Por eso será una bestia. La palabra bestia viene de feroz, viene de indomable. Quiere decir que será alguien depravado, totalmente ajeno a las cosas de Dios. Y Satanás vendrá y hará guerra, y de esa guerra, de esa tribulación, subirá y se posará sobre ¿qué? Sobre los pueblos. ¿Qué hará el anticristo? El anticristo vendrá y traerá una paz ficticia, porque hará pacto con Israel, pero ese pacto en la mitad de la tribulación será quebrantado. Traerá paz, traerá seguridad, pero resultará que este hombre será el peor dictador y más cruel hombre que el mundo jamás haya conocido. La Biblia declara en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18. Y dice la Biblia: el anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Qué pasa con el anticristo? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. La Biblia nos ha hablado y la historia nos cuenta de muchos anticristos. Gente que se ha opuesto al evangelio. Hitler fue uno de ellos, Stalin fue otro, y la mayoría de gente de izquierda y muchas veces de extrema izquierda, que han surgido líderes en el mundo, han matado a los judíos, han perseguido a la iglesia, a los cristianos. Y dice la Biblia que muchos anticristos han surgido. Por esto conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de ¿qué? Este anticristo de Apocalipsis será el último anticristo y el más terrible. El dictador más cruel que la historia en el mundo podrá recordar. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7 que será el cuerno pequeño que se levanta. En el capítulo 7 de Daniel, y quiero que se vaya allá, porque usted necesita conocer para que entienda la marca de la bestia y cómo el anticristo va a dañar, o a engañar más bien, para que sean marcados. Daniel capítulo 7. Versículo número 8, dice la Biblia: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes ¿qué? Cosas. Daniel en el versículo 8 habla de este hombre que habla grandes ¿qué? Cosas.
Pablo dijo, no creáis a palabra, ved mi testimonio. Dice, vosotros sois mi testimonio en Cristo Jesús. El evangelio no es de palabras, el evangelio es de poder de Dios.